mí me gusta mucho el tema, tanto que mi columna mañana se intitula, no se van a reír, Populistas y neoliberales ignorarán la encíclica Fratelli Tutti. Pues sí, porque es que hay párrafos que dicen, sobre todo entre el 194 al 199, dices, híjole, yo he visto a alguien así, me cae que yo he visto uno por el estilo. ¿Estás hablando del capítulo de la mejor política? Sí. Bueno, que el mejor política, la verdad, yo digo que habrá muchos políticos del presente y del pasado que se sientan aludidos, incómodos y hasta ofendidos por la manera en que Francisco condena nuevamente, ¿no?, al populismo y al liberalismo, porque lo ha estado haciendo muy seguido. Es lógico, porque finalmente el populismo va en contra de uno de sus temas principales, que es la migración, y la ecología, que son de sus temas. Y el liberalismo, pues también, o sea, él está con la doctrina social de la iglesia, o sea, no es nada nuevo, pero la forma en que lo expone sí es muy novedosa. Sí, ahora es más clara que otros papas. Claro. Es directo. Ese documento es directo, no se anda con rodeos, conoce bien la doctrina social, que es de 1891, o sea, no es de ayer, y que decía, a ver, ni comunismo, ni capitalismo, sino una vía intermedia, reconocemos la propiedad privada como un derecho inalienable, pero no sean ojetes, repartan. Yo estaba leyendo que esta encíclica podría ser casi una heredera directa de Quadragésimo Anno, el que fue la encíclica de Pío XI de 1931, donde también condenó el capitalismo, el fascismo y el comunismo. Claro, porque ahí tiene las tres vertientes, el fascismo, el comunismo y el capitalismo. La Rerum Novarum, pues nada más eran de dos sopas, capitalismo y socialismo, comunismo. Y ahora encontramos también la misma coyuntura de Pío XI en términos de que sí hay una efervescencia que trasciende el mundo bipolar, que por ejemplo la Centesimus Annus realmente es buena, pero es una encíclica que surge en 1991 cuando Juan Pablo II estaba como ancho cual pancho. En la nube. En la nube, total. ¿Por qué? Porque había caído el muro de Berlín y Polonia ya la estaba librando. Y esta es como trágica, además. Bueno, a ver, estamos todos de acuerdo. Esta encíclica surge en el año 2020 y Quadragésimo Anno fue del año 1931. En el 31 el mundo se debatía también con todas estas nuevas olas populistas, crisis en las instituciones. El 29. Pues es que todo arrancó, había arrancado un poco antes. Acuérdense que los Mussolini llegan el 22 porque hay un gran descontento, como estaba Italia en esa época y la economía. Y el rey Humberto ni ataba ni desataba y esas cosas. Era un enano mental y físico. Después Hitler empieza también a hacer sus travesuras en el 22, llega al poder en el 33, pero hay una efervescencia en esos años, fines de los 20 y 30, crisis económica. ¿Qué se parece a esto? Se parece, todavía había efectos de la pandemia del 18, no nos engañemos, habían muerto 50 millones. Entonces, alguien ha dicho que hay una gran similitud entre ese mundo de los 30 y el mundo de los 20 que estamos viendo ahorita. Sí, populismos, extremistas, capitalistas salvajes, cracks bursátiles. Digo, ay Dios mío, ¿quién dijo que la historia no se repite? No se repite, pero muchas cosas se parecen. Se parecen, pero no se repiten. Y esa es una cosa que no me gustó. Es de lo poco que te puedo decir que no me gustó de la encíclica. Cuando habla de la historia maestra de vida, ese es un concepto muy superado, muy, muy superado. Pero la gente pero ahora también... Ahora, pero ¿qué es la historia de vida? Perdón que te interrumpa, Maru. La historia maestra de vida... de repente cree que le está hablando a puro iluminado, caray. Es un concepto que que la historia se repetía y que tenías que aprender de la historia para evitar que se repitiera. Pero cuando te das cuenta que los fenómenos se marchan en espiral, o sea, puede haber un fenómeno parecido, pero no es idéntico, porque las condiciones que lo propician no son iguales, por eso no puedes ser maestra de vida, sino simplemente testigo. Te puedo orientar, pero más como testigo que como maestra.
Bueno, ahí está ese sería el debate de otro programa. Sí, Oye, pero es más bien testigo. Traes muy fuerte tus micrófonos para variar, ¿eh? Yo, espérame, entonces déjame bajarle Tus tantito. bocinitas. Ahora sí, Maru, vas. Yo les quería comentar que también la encíclica es importante porque ahora sí se está hablando de dirigentes políticos mesiánicos. Este es un tema que está tocando en esta ocasión y que no nada más nos atañe a América Latina, sino también a otros países. Y en los 30 también eran dirigentes mesiánicos. Claro. O sea, la historia no se repite, pero hay muchas similitudes. Hay similitudes, sobre todo porque no podemos hablar, por ejemplo, del comunismo. El comunismo actualmente no existe. No existe para nada. Correcto. Entonces, no puedes decir Oye, que por ahí sí, están los de Frena que dicen que el mundo se está yendo al comunismo. Calla boca, pues si yo me puse a ver el sitio web de los de Frena y dice, pero parecen de los 50 católicos de los 50 de comunismo no, cristianismo sí, o era algo así, ¿no? Que eran Más los bien panfletos. parecería, si hubiera existido el internet en épocas de Hitler, hubiera aparecido el sitio del partido nazi. Pues tanto no, pero... Los de Frena dicen que son nietos de los cristeros, ¿eh? Ya varios en sus claro, sitios, ¿eh? Sí se asumen Claro. como tales, ¿eh? Pues Juan Bosco Abascal es hijo de Salvador Abascal. De Salvador Abascal Infante. Que una entrevista que yo le hice, y siempre repito esta anécdota porque me impactó, Salvador Abascal decía que en México debería volverse a instituir la religión católica como la religión oficial y que a quienes no les gustara, que se fueran del país. Igual que Paco Ignacio Taibo II, digo, estos extremistas son iguales. Es la misma lógica. A ver, pero hablemos de esta encíclica Fratelli Tutti, que significa todos hermanos. A mí lo primero que me atrae es cómo él acepta que esta encíclica en parte se la motivó el que es el gran imán de la mezquita que está ahí en el Cairo, Al-Azhar, y le da crédito a otros líderes religiosos o políticos no católicos. Menciona a Martin Luther King, menciona a Gandhi, menciona a Desmond Tutu, que está vivo todavía a sus 90 y tantos años, ¿Sí? Que fue el primer arzobispo negro anglicano allá en Sudáfrica. Entonces, lo primero que él establece es de que este es un documento no solamente para los católicos, sino para el mundo. Claro, es una carta encíclica. Y esa es una de las características de las encíclicas, a diferencia de otros documentos, que son abiertos, completamente abiertos, a diferencia de las instrucciones o de los documentos conciliares, por ejemplo, que son de tipo interno. Salvo algunos documentos. La primera encíclica Lumen Fidei, a mí que me iba a decir, este estaba súper destinado a los fieles, ¿no? Realmente. Claro, pero en general la encíclica es muy abierta. Y es abierta porque está pensada para el mundo, no para Roma. Ese es el sentido. ¿Será que está pensada para los obispos del mundo? No, esta está pensada para todo el mundo. La primera que escribió. La primera sí está pensada para los obispos. O sea, sí es como más intimista en términos de que podríamos decir que había que rescatar algunos puntos y resarcir algunos puntos para que se viera una continuidad entre Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, para que no se viera una ruptura, que era lo que se preveía y que realmente está sucediendo. Entonces, eso no lo leyeron los obispos. No. A ver, tu primer impresión, Maru, de esta encíclica. Bueno, que nos interpela a todos para construir este mundo que se busca más justo, más fraterno. A mí me gustan muchas partes de que él no olvida a las víctimas de todas esas injusticias que hay. La considero que es su encíclica la más social y pues nos está llamando a hacer una reflexión a todos. Creo que es muy importante que no nada más, como dice Mónica, se quede en el ámbito religioso, sino que se abra y que hasta el momento yo no he visto muchas opiniones de líderes políticos a hablar sobre la encíclica. No sé si no les gusta, no los quiere interpelar, de los mismos empresarios, porque es una encíclica muy rica en en los temas sociales y sobre todo también en materia política. Y hay un tema especial donde se refiere a la construcción de la paz.
esta construcción de la paz que en algunos países como en México ya se está dando, y se está dando a través de las iglesias. Ha sido un trabajo como que muy escondido y que este presidente lo quiso retomar, se quiere aprovechar de todo este trabajo que las iglesias han realizado durante muchos años y que el Papa establece muy claramente en esta encíclica, y que el episcopado le tendría que dar un seguimiento más firme, porque muchas iglesias ya lo están realizando con las víctimas de los desaparecidos, con economía solidaria, pero que realmente los gobiernos no les están dando importancia, y algunos, como el actual, pues lo quieren aprovechar. Pero aprovechar para fines políticos, realmente. Sí, claro. Que ya es desvirtuar Sí, realmente el mensaje, ¿no? Sí, porque están utilizando la estructura que ya tienen las iglesias establecida. La estructura, su mano de obra, se aprovecha de los voluntarios, y ellos son los que están ahorita dirigiendo este proyecto de pacificación del país, de la reestructuración del tejido social, cuando las iglesias tienen presencias por décadas en comunidades, sobre todo más olvidadas y marginadas. Tu primera impresión, Mónica. Híjole, yo ya sabía que venía fuerte, yo ya estaba así como, sobre todo había habido muchos movimientos dentro de la Santa Sede, que los platicamos en varios programas, que se sabía que esta encíclica iba a ser demoledora, se sospechaba que iba a haber, pues, que tendría un tinte mucho más social y más político, y no nos defraudó. Ahora, es una encíclica que, obvio, yo la leí en español, vi varias notas, sobre todo de la revista América, de los jesuitas gringos, que hacen, pues, algunos extractos bien hechos, la verdad, o sea, sí me gusta cómo lo vieron, sobre todo Gerard O'Connell, que es el corresponsal en Roma de América, hace una versión muy sucinta, pero yo tengo la impresión de que todavía nadie la ha leído totalmente completa. Ojo, bueno, yo sí, pero la acabo de leer literalmente completa, porque me había ido por la parte de, a ver, vamos a ver los puntos que te están resaltando en los diversos comentarios. Y hasta ahorita, toda esta tarde, me la pasé leyéndola y tomando apuntes. Vean, mis apuntes. Mira porque que... Pero la primera impresión es lo integral que resulta. Toca temas que son de índole social, de índole personal, de índole comunitario, y cosas tan sentidas de la iglesia como el tema del perdón y la reparación del daño, que se me hace fascinante que no salga con el discursito así por la otra mejilla, no. A ver, va a haber perdón, pero no va a haber olvido, porque no me la vuelves a hacer. Entonces, esto sí es una diferencia sustancial. O sea que hay que ser ni perdonar ni olvidar. Exactamente, pero en un sentido fino, en un sentido de que, a ver, no me la vuelves a hacer, porque si estás atentando contra mí, estás atentando contra todos, porque todos estamos interconectados. Pero en este tema, él pide justicia. En este tema del perdón y no lo olvido, pero con justicia. Claro. Y esta Ahora, parte él en una parte, a mí obviamente la primera parte que he leído es la de la política, ¿no? Digo, por favor, la mejor política. Y no es una lectura fácil. No, es complicada. Porque casi te dice que hay un buen populismo y un mal populismo realmente. Que la palabra populismo pues se ha vuelto una palabra apestada, y te explica por qué. O sea, entra mucho detalle en lo que es el populismo. No explica tanto sobre el liberalismo, sobre como el populismo. No estén de acuerdo conmigo en ese aspecto, ¿no? Sí, y te voy a decir por qué. Porque realmente el populismo lo conoce. Él vivió todo el peronismo en Argentina. Imagínate, sí, claro. Digo, o sea, sabe de qué está hablando. El liberalismo no lo ha vivido tanto, la mera verdad, pero del populismo sabe qué es. Y a mí lo que me llama la atención cuando habla de la buena política, que es aquella que no es inmediatista, que no piensa en los votos, sino piensa a largo plazo, se me hace genial. Porque es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Un buen político piensa en la próxima generación y un político mediocre en la próxima elección.
Claro, no recuerdo ningún teórico que lo haya expresado tan claramente como lo hizo el Papa, que no es un teórico político. A ver, lo que a mí me llamó la atención es casi lo primerito que escribe en el capítulo 5, porque es como que él resume todo y después se va desarrollando los temas, ¿no? Dice, el desprecio a los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. Es el parágrafo 155, ¿no? Sí. En ambos casos. Es muy bueno, y el 157. Sí, son los primeros capítulos. Bueno, los primeros párrafos o parágrafos, como los quieras llamar. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Después dice, deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Otras veces busca sumar popularidad, exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Esto se agrava cuando se convierte, con formas groseras o sutiles, en un avallazamiento de las instituciones y de la legalidad. Ese después, es un gran después habla un buen rato lo que es pueblo y lo que no es pueblo. Es muy recomendable todo esto. Después contrasta, el mercado solo no resuelve todo, aunque otros otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Propone siempre las mismas recetas. Se reproduce a sí mismo sin más como único camino para resolver los problemas sociales. No resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Bueno, ya adentro, ya leyendo la encíclica, pues es más y más y más y más. Pero él resume muy bien en esos parrafitos, que yo todavía tuve que resumir un poco más. Resume su pensamiento, ¿eh? Sí. Y su condena, que es muy importante. Y te faltó lo de la tecnocracia, que es así. Yo dije, ay, dolor, yo que fui. Es que mi columna no más aguanta hasta 3,200 espacios con caracteres con espacios. Es que sí, lo de la tecnocracia es fuerte, porque hay una parte que yo sí considero que la tecnocracia es insustituible por el know-how. O sea, tienes que tener una tecnocracia, pero evidentemente la tecnocracia no puede mandar todo, y la política y el bien común no se pueden subsumir de todo a la economía. Y en eso tiene toda la razón el Papa. De acuerdo. Toda la razón. Porque es obviamente que los tecnócratas se quedaron con el poder en muchos países durante décadas, ¿no? ¿Ya quién lo dice? La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. O sea, buscar eficiencia ante todo y olvidarte realmente cuáles son las verdaderas necesidades humanas. A ver, Maru. Sí, él también aquí menciona que la calidad política se expresa también en la apertura a todos. Entonces está llamando también a los políticos a un diálogo, pero también advierte sobre los debates. También dice que que el diálogo se puede quedar nada más en el debate y que estos son frecuentemente manoseados por determinados intereses que tienen mayor poder, procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su favor. Pues también aquí es un mensaje importante del que nadie le hace caso. Nadie quiere llevar al diálogo, imponen sus puntos de vista, imponen sus trabajos, y cuando sí realmente se llevan este tipo de debates, lo hemos visto en México, pues los debates están manoseados y se inclinan hacia el presidente, ¿no? ¿Y qué me dices, Maru, del reciente debate, que quién sabe si fue debate en Estados Unidos? Ahí vimos así con toda claridad lo que el Papa está criticando. O sea, ese no diálogo y ese querer imponer tus opiniones sin tomar en cuenta ni siquiera la dignidad del otro. Y ese es un punto bien interesante del Papa, cuando habla del acercarse al otro y reconocer al otro como la base sustantiva del quehacer social, político, económico y hasta religioso. Porque si no reconoces al otro, ¿cómo? Por ahí menciona las redes sociales, ¿no?
y como las redes Claro. sociales han contribuido a que el otro sea tu enemigo mortal. No es porque no piensa igual que tú, es el otro. Entonces, una descalificación automática. Mira, yo estoy viendo aquí muchos mensajes en el chat que sí demuestran cómo hay un gran desconocimiento. Y uno que está muy activo en la plática se llama Cés Talavera. Cuba es comunista. No, Cuba no es comunista. Cuba Es un ya capitalismo de Estado. ni los cubanos saben lo que es, lo que viven, porque hay pequeñas empresas privadas, quieren que manden lana de fuera. Después dice Cés Talavera, China es comunista. No, señor, es un capitalismo de Estado. Esa es la definición correcta. Hay propiedad privada en China, hay muchas cosas que nunca hubo cuando la Unión Soviética era comunista de verdad. Después, Cés Talavera dice que Francisco es comunista. No, claro que no. Yo creo que Cés Talavera es de estos grupos muy bien, es de estos, y lo respeto, bueno, no respeto sus ideas, él sí, es de estos que se van, pero al total extremo. Y ya hemos visto mucho. De estos grupos que están atacando al Papa constantemente vía toda la inversión financiera que ellos puedan tener en redes sociales, en televisión, en escritos, en libros, pronunciamientos de cardenales, de obispos, todo este equipo que ha estado atacando desde hace ya varios años al Papa Francisco y exactamente lo acusan de comunista. Y es una campaña que a veces viene instigada por los católicos más conservadores. En Estados Unidos los lidera Steve Bannon y están toda esta gente que rodea a Trump, la próxima ministra de la Suprema Corte, son católicos de extrema. Y a mí los de extrema, sean católicos, protestantes, musulmanes o lo que sea, me causan escozor. A mí igual. Cualquier extremo para mí es malo. Montserrat López Lara dice, todas las encíclicas están pensadas para el mundo. Sí, pero hay estas que se llaman las encíclicas sociales, ¿no? Que salen del dogma católico y más que nada son para que la lea cualquier persona, sea católica o no. Se llama magisterio social. Ok. Eso es como se llama. O sea, el Papa está hablando desde la Cátedra de San Pedro en magisterio social. Omar Alfaro, lástima de temas interesantes, pero Mónica es insoportable. Hay gente que no... ¿Sabes qué pasa, Mónica? Que hay gente que no aguanta a la gente que sabe más que ellos. Es la verdad. Y cuando alguien habla como tú, con una gran certeza y una gran preparación, la gente cree que eres insoportable y podríamos usar otro término más mexicano, porque es parte del mundo en que vivimos hoy, la descalificación de los que saben más. Que también lo dice el Papa, ¿eh? Porque desafortunadamente los que saben más pertenecen a esa élite que supuestamente se benefició tanto por el neoliberalismo. ¿Qué tal? Entonces, intelectuales, científicos, están apestados en esta época del populismo. La verdad. Sí, es cierto, completamente real. Cés Talavera, si vas a participar en el chat, mira, ni te voy a pelar. Ahora que somos masones, dice. Ay, no, a mí me pueden decir cualquier cosa, pero eso entonces es de Frena, porque todo para todos los que no son de Frena, todos son masones. Todos son masones, claro. Sí, es el sinarquismo redivivo. Sí, bueno, yo a mucho orgullo puedo presumir que mi abuelo paterno fue masón, y a mucho orgullo. Porque fue una época en donde la masonería contribuyó mucho a acabar con el poder de la iglesia y estos asuntos que hay gente que quiere regresar aquí al asunto, ¿no? Carlos Gutzolange, Mónica, para mi gusto, la colaboradora más inteligente de Eduardo. Mira. Gracias. A ver, levanta bien tus cejas para que vean. Ahora, esta encíclica, Fratelli Tutti, el nombre ya lo hemos discutido hace unas semanas. Tú ya habías pronosticado que venía esta encíclica, Mónica, y con este nombre. Todavía algunos dijeron, pero ¿por qué Fratelli Tutti? ¿Por qué hermanos tuyos o hermanos todos? Deben ser hermanos y hermanas todos. Y como que es así como caer en ramplonería, ¿no? Mira, yo no estoy a favor de cambiar el idioma cuando si el masculino asume todo, pues así es, y el italiano así es, pero hay una razón más interesante, histórica. Fratelli Tutti era la forma en la que San Francisco se dirigía a sus cohermanos. Sí.
Obviamente era un convento de hombres, entonces, ¿cómo le hacemos? O a lo mejor también pudo haber estado Santa Clara, no importa, pero como el italiano, igual que el español, incluye todo, pues es Fratelli Tutti. Y sí hay un parágrafo dedicado a la igualdad de las mujeres. Ah, claro. Pero no es las mujeres no es el tema en este caso, no es el tema, es una encíclica muy global que toma en consideración una serie de temas, sobre todo lo que más me interesa de esta encíclica en la primera parte es justo el diagnóstico que hace en el primer capítulo y en el segundo capítulo y el tercer capítulo, cómo retoma la parábola del samaritano y cómo la va explicando y cómo ve los comportamientos actuales y los equipara a los comportamientos de la era apostólica. Esto es muy interesante, porque realmente aquí es donde se ve la riqueza de la tradición católica, o sea, no solamente la parte evangélica, sino del magisterio apostólico. Ok. ¿Qué más podemos hablar de esta encíclica? Porque es muy amplia, no más hemos hablado de la parte política. Bueno, porque obviamente... Perdón. Yo al leer la parte política dije, qué bárbaro, está hablando de populistas mexicanos, está hablando de populistas gringos. Brasileños. Hizo una definición de muchos gobernantes actuales. Va a ser muy interesante. Y lo que él vive en Italia. ¿Mandé? Lo que él vive en Italia. Claro, pero va a ser muy interesante ver la reacción del presidente López Obrador si es que le llega a preguntar a alguno de sus paleros mañaneros que qué opina de la encíclica. Pero... Imagínate Lord Molecula ahí preguntándole, señor presidente, ¿usted ya leyó la encíclica del Papa? No le haría esa pregunta, no, Lord Molecula. No, señor presidente, seguramente usted ya leyó la encíclica. Ah, claro. ¿Qué le pareció? ¿Verdad que? ¿Qué le pareció? Así digo, por favor. ¿Verdad que usted sigue todos los pasos que el Papa propone para el diálogo en el país? Ajá. 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 A ver, aquí yo tengo una pequeña lista de temas que él cubre: racismo, inmigración, relaciones interreligiosas, el ser un buen samaritano, el sentido amplio de ayudar al prójimo, la dignidad de las mujeres, la propiedad privada, la fraternidad universal, la política internacional. Después se refiere a la libertad, igualdad y fraternidad, y no dice que esto surgió con la Revolución Francesa. Y ya hay gente en Francia que está diciendo que ¿por qué no les dio el crédito respectivo? O sea, este Papa levanta pasiones, ¿no? Después otro tema es la pena capital, la pena de muerte, donde de nuevo se pronuncia totalmente en contra de ella, y antes de sus oraciones finales habla sobre la guerra. O sea, es muy amplio esta encíclica. Hay un punto que se me hace... A ver, Maru. Perdón, sí, Maru. Bueno, él resume una parte en donde dice que se requiere un nuevo ordenamiento jurídico, político y económico. Esta parte la deja muy bien resumida, es en la del 137, donde dice que se deben de ayudar los países mutuamente. Y también se pronuncia por la desaparición, dice, bueno, aquí es donde él también habla del medio ambiente, aunque en su encíclica pasada, Laudato Si ya lo había mencionado, en esta parte se vuelve a preocupar por el medio ambiente, la desaparición de algunas especies, y pues les dice que se requiere toda la colaboración internacional para un desarrollo solidario de los pueblos. Es algo que él ha estado también manejando y en sus pasados escritos. El asunto de la fraternidad universal, ¿no será que por eso le quieren echar la culpa, decirle al Papa que es masón? Sí. digo, fraternidad universal es un concepto que cualquiera la puede entender. Olvídate del origen de la frase. Cualquiera puede entender que es fraternidad universal, y el Papa la plantea muy bien, y es un tema del cual siempre ha hablado muchísimo, ¿no? En donde dice que la búsqueda por la justicia y la paz parece una utopía anticuada que está siendo reemplazada por una diferencia globalizada. Pero aquí lo interesante es cómo cuando el presidente López Obrador también habla de fraternidad universal, también se burlan de él. A ver, sí está el tema de lo de fraternidad universal, que está relacionado con la masonería. Eso claro. Ya lo sabemos, pero en realidad es un concepto que es tan amplio y es tan fácil de explicar. A ver, fraternidad y universal son dos conceptos que juntos es fácil de que
tu interlocutor entienda qué quieres decir. Hermandad universal, más fácil. Es más fácil, pero realmente esta encíclica está escrita en español, ojo, ojo. Está pensada y escrita en español. Entonces no podemos hablar de que hubo una traducción de fratelli, fraternidad y hermandad. O sea, no podemos hablar de eso. La palabra fraternidad universal es un concepto que el propio Papa está introduciendo para ir más allá de la hermandad. La hermandad está entendida como algo más sencillo. La fraternidad, al parecer, según lo que plantea el Papa, tiene más cosas dentro, tiene una cuestión axiológica de valores que probablemente la hermandad no reflejaría desde la concepción del Papa lo que quiere decir. Entonces, esa es una parte. Lo que se me hace bien interesante es la crítica a que no se refiere a la Revolución Francesa en la libertad, igualdad y fraternidad. Perdón, pero esos son conceptos que vienen del cristianismo primitivo. Sobre todo, la igualdad del alma viene del cristianismo primitivo. La fraternidad viene del cristianismo primitivo. Entonces, o sea, a ver, la Revolución Francesa condensa históricamente todo Occidente, y Occidente es cristiano, si no, no se entiende. Entonces, pues sí, el punto intermedio es la Revolución Francesa, pero el origen está en el cristianismo primitivo. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente ignora lo que es el cristianismo y la propia religión que practican. Yo cuando veo Talavera que sigue dando lata en el chat, pero que sea feliz. Yo creo que es de estos católicos que no conocen muy bien ni el origen de su religión, ni tal vez lo único que conoce es lo que aprendió en el catecismo cuando hizo su primera comunión, que es lo que yo he visto en muchos católicos. Se conformaron con el catecismo cuando tenían 6, 7 años y ahí se quedan. Una religión es toda una ciencia, si lo quieres ver así, de investigación, de conocimientos, hasta para afirmar o para perder tu fe, pero hay que estudiar, ¿no? ¿Qué más ves, Maru? ¿Qué más? Ya se nos congeló Maru. A mí también se me hace muy interesante no, es que de repente se va la señal. Esta parte que habla de toda esa parte social de la problemática, trata de personas, también habla sobre el derecho a la vida, aquí defiende, pues aquí sí le da la razón a estos católicos conservadores de mantener esta línea de la iglesia en defender la vida. Y hay una parte aquí también importante donde dice que los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad del error, de creer que pueden desarrollarse al margen de la rutina de los demás y cerrándose al resto estarán más protegidos. Él habla de esta forma en que los países no deben de cerrarse, deben de abrirse y bueno, sin poner nombres de países que en América Latina tenemos ya varios casos, pues se pronuncia por una economía abierta, un país que sea libre, que no se vea amenazado porque hay esta influencia de otros países, sobre todo en materia económica. ¿Cuál va a ser la reacción cuál va a ser la reacción de los fieles de la Iglesia Católica primero a esta encíclica y después cuál va a ser la reacción del mundo? Yo me acuerdo que el Papa recién había lanzado su encíclica sobre el medio ambiente cuando fue a Naciones Unidas. Y eso le dio, creo que no estoy confundiendo fechas, eso le dio una gran difusión a esa encíclica, no sé si recuerden, el viaje del Papa donde fue recibido así como un rockstar en la sala de asambleas generales de las Naciones Unidas, y habló, pero a mí siempre me da mucho coraje que, a ver, Rerum Novarum de León XIII fue una gran encíclica para su época, ni que le hiciera caso. No, sí le hicieron mucho caso, Ojo, ojo con eso. En algunos lugares. Aquí en México fue importantísima. Incluso uno de los grandes temas de la Revolución Mexicana está ligado al sindicalismo católico y al papel del padre Alfredo Méndez Medina, un jesuita que Fidel Velázquez y los 5 lobitos le tenían pánico, porque tenía una capacidad convocatoria interesante. Y viene precisamente de esa encíclica, de la Rerum Novarum.
pero también viene de las huelgas y de los paros laborales que hicieron entender a los dueños del dinero que había que darles ciertos derechos. Acuérdate, dijeron, hay que darles algo porque No, si pero no... yo estoy hablando del sindicalismo católico, que fue Claro, muy fuerte entre 1907 y 1927, fue fortísimo, que es parte de la historia que no se conoce tanto precisamente porque el régimen pues, revolucionario pues, nos ha ocultado una parte del asunto, ¿no? Lo borró. Exacto. Sí. Aquí lo importante de la encíclica será quién le va a hacer difusión, porque hasta el momento de la conferencia del episcopado mexicano yo no he leído que haga un comunicado opinando, como ya hay otras conferencias a nivel mundial que sacaron ya un comunicado sobre la encíclica. Entonces vamos a ver quién es el responsable de darle difusión. Los obispos, los sacerdotes, y yo creo que más que nada esta encíclica va a ser muy reproducida en todo este sector social de la iglesia, todas estas comunidades de base, todos estos sacerdotes identificados con la lucha de las clases sociales, de las víctimas, son los que van a dar más profundización en la encíclica, porque ya se empezaron a dar algunas difusiones de algunos grupos católicos, pero se está analizando nada más así como el doctrinal. ¿Qué es el mensaje de San Francisco de Asís, que el Papa refleja? Pero no van más allá, no entran a lo social. Entonces, hay la responsabilidad. ¿Por qué no entran, Maru? ¿Por qué no entran? Y de los sacerdotes. ¿Por qué no entran? Yo creo que porque les falta capacidad para analizarlo. Muchos están muy metidos nada más en sus pequeñas parroquias, no quieren hacer más. Incluso, por ejemplo, algunas familiares de las víctimas de desaparecidos, yo he platicado con ellos y han comentado que ellos han recurrido a algunos sacerdotes para que les apoyen en darles albergue cuando andan en las brigadas y les niegan el apoyo. Sin embargo, hay otros sacerdotes más comprometidos que los reciben, les dan comida, les dan albergue, cuando ellas están haciendo toda esta búsqueda por los desaparecidos. Yo creo que mucho es del obispo del lugar. El obispo es el que mantiene como a su presbiterio informado y les está indicando hacia dónde van. ¿No será que hay curas también que están más comprometidos socialmente y otros menos? Ya hay curas más ignorantes, otros más conocedores, hay obispos más activistas, hay otros más tranquilitos. O sea, la iglesia también no es una conformación única y todos parejitos. También hay unos contrastes impresionantes, ¿no? Bueno, la primera división es clero secular y clero regular. Ahí empieza. Es la primera división que tienes y por supuesto yo estoy completamente segura que la recepción de este documento entre los institutos de vida consagrada, masculinos y femeninos, ciertas congregaciones de religiosas que realmente son muy volcadas a lo social, va a tener un impacto impresionante. Ahora, como bien dice Maru, a nivel de lo diocesano, no lo sé. No lo sé. O sea, sí en la parte doctrinal, pero no sé si se alcanzan a meter a las partes sociales, políticas y económicas del tema. Y la parte doctrinal no es tan amplia. Ojo, es pequeña en realidad. O sea, casi no aborda ese tema de la fe, del dogma ni nada, sino que está hablando de los grandes problemas del mundo contemporáneo. Exacto. Es lo que la gente debe entender. Esta encíclica no es solamente para los católicos. Bueno, ¿cómo te diré? Es para los católicos que no están cerrados y que no ven en el Papa al demonio como algunos ya lo ven, ¿no? Que quiere prostituir a la iglesia y que no ven a Roma como la nueva Babilonia, ¿no? Porque en Twitter lo ves clarísimo. Gente que verdaderamente dice es el antipapa, el anticristo. O sea, abre la boca y ya se lo están comiendo. Y no entienden que el Señor tiene una visión completamente distinta a la de Juan Pablo II y que para él la iglesia es más allá de la defensa de la vida desde la concepción a la muerte. O sea, sí es importante. Y la condena de los pecadores y se van a ir todos al infierno, porque Juan Pablo ahora sí, cuidado. ¡Claro! Se van a ir todos al infierno. Y Francisco habla de un Dios que es misericordioso. Claro. Como que Francisco habla del Dios del Nuevo Testamento y Juan Pablo como que se quedó con el viejo Jehová, ¿no?
Y todos estos grupos de cristianos que critican al Papa, es más, hablan de Jehová y de Yahvé, son grupos muy fundamentalistas, que está bien, que todo el mundo crea lo que quiera, no hay bronca. El problema es que las redes sociales ahora traen a la luz lo que tal vez siempre existió, pero no había estos canales para poder difundir estas opiniones como hoy se difunden. Digo, si hubiera habido redes sociales en la época de Juan Pablo II, ya imagino, o en la de Pablo VI, imagínate, uy, por todos lados. Ya había comunicaciones inmediatas con Juan Pablo II, sobre todo en los últimos 5 años. Pero no eran las redes, no eran las redes como las redes. Pero no eran las redes, no eran las redes, pero ya sabíamos rapidísimo qué era lo que estaba pasando. Ahorita estamos discutiendo esta encíclica, Fratelli Tutti, un día después de que fue publicada. En cambio, la Centesimus Annus la empezabas a digerir una semana después porque había que traducirla y tenía que llegar a México todavía. No llegaban tan rápido. Realmente sí vemos que o sea, ya ni siquiera estamos hablando de la posmodernidad, estamos hablando de la posverdad. Esta encíclica ya está en la ultramodernidad, o sea, la posverdad ultramodernidad, que las anteriores, incluso Laudato Si y las 2 primeras, bueno, pues finalmente eran encíclicas que no causaban tanta, bueno, Laudato Si y el sínodo. Laudato sí. Laudato también condenó el esquema económico actual, porque sí, claro, sí fue fuerte. El esquema económico actual está acabando con el ambiente. Con la naturaleza, la casa común, que es un nombre muy bonito para la tierra, ¿no? Es la casa común. Todos estamos en el mismo barco y ese es el centro de esta encíclica. Estamos en el mismo barco. Lo que le pasa a uno le pasa a todos. No podemos vivir en esas diferencias y esa inequidad tan aplastante, porque nos va a terminar por acabar a los aplastados y a los aplastantes. Ni con el odio y la descalificación que demuestran estos fundamentalistas como este hombre que está en nuestro chat, que pues será muy católico, pero cómo destila Talavera, destila odio, destila resentimiento, y destila que se van al infierno todos los que no son como él. Creo que él es el primer ejemplo de lo que no es un buen cristiano, ¿no? De lo que el Papa no quiere. Por eso debería de leer esta parte de las redes digitales a las que se refiere el Papa, ¿no? Esta comunicación digital en la que habla exactamente sobre esto que nos está pasando ahorita. El odio, la violencia, la división que se está dando, incluso entre jóvenes, adultos, entre todas las personas que están utilizando las redes sociales y que la utilizan esto para acrecentar el odio. Que es un tema muy curioso que el odio lo están promoviendo mucho personas que son religiosas, pero que pertenecen a los lados extremos de una religión, en donde lo que dice mi Dios y lo que yo interpreto es lo bueno y lo que dice el tuyo está mal. Ay, Dios mío, sí me da miedo porque están hablando con Dios, ya nos condenaron porque a ellos Dios ya les dijo que nosotros estamos mal. Qué difícil. Es como cuando un fundamentalista de cualquier religión se pelea con el otro. Pues los dos hablan con Dios, ¿cuál tiene razón? Y los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial, la Villa de su Cinturón decía que Dios los protegía, pero los ingleses decían que Dios estaba de su lado y los franceses también. Digo, cuidado, estos fundamentalismos acaban con todo. Una de las características de esta encíclica es, como tú bien dijiste desde el principio, es que el Papa reconoce que se inspiró en personas no católicas, Mahatma Gandhi, Desmond. También retomó a Charles de Foucault, que es un beato francés que fue asesinado en 1916. Es un gran personaje del siglo XX, bueno, a finales del XIX, principios del XX, que realmente fue una persona que se volcó en el servicio al prójimo, porque es uno de los ejes de la encíclica, el servicio como parte del amor y de la caridad, que es una caridad que va más allá de la generosidad, es el amor al prójimo, que es otro de los puntos centrales. Y en este amor al prójimo, el Papa ve en el resto de las religiones, cosa que les molesta mucho a los fundamentalistas católicos, que todas tienen eso, que son válidas y que se pueden hablar de tú a tú en el mismo plano
de validez en términos de lo humano. No se está metiendo en la parte dogmática, ni calificando, ni nada, pero son seres humanos que tienen una creencia y que debe ser respetada de la misma manera que la que uno tiene. Y esa parte se me hace muy bonita. Varias personas han preguntado que dónde pueden comprar la encíclica. No la pueden comprar, está gratis. Bájenla en www.vatican.ba, B chiquita, B, ¿cómo dicen ahora desde que llegó el BBA en México? V. Porque antes de que llegaran los bancos españoles todos decíamos B chica, B la biodental, pero llegaron los bancos y ahora es V, hombre, la V. Entonces la puedes buscar en www.vatican.va. Híjole, o la Santa Sede en español también lo encuentran así. Y está en un bolón de idiomas y se puede bajar en PDF, y si alguien usa el Kindle, también puede hacerlo, puede mandarlo al Kindle, donde queda en formato para Kindle. Yo ya lo tengo en mi Kindle, ahí lo estoy leyendo. A ver, una cosa, y la pregunta es para las dos. ¿Cómo se debe leer una encíclica? A ver, con Maru, porque Mónica no deja hablar. No me callo. No te caigas, pero da chance a Maru. A ver, Maru. ¿Cómo la leo yo? ¿Cómo la leo? En primera hay que conocer, aceptar el contexto en el que estamos viviendo. Tenemos que estar abiertos para poder entenderla. Entender el pensamiento del Papa también. Esta lectura a mí se me hace una lectura sencilla, no se me complicó, como digamos otros documentos de algunos otros pontífices. Esta no. Esta se me hace muy sencilla, muy digerible y muy entendible. Además, muy a la realidad de nuestros momentos. También retomo el caso que no lo hemos visto del COVID, cómo afectó, cómo nos hemos dado cuenta de esta falta de solidaridad de los países a nivel internacional, de esta carencia del sector salud, cómo nos está afectando. Pues yo creo que al menos esta encíclica es muy fácil de leer, sobre todo porque es muy actual. Ninguna gente tendría mayor problema para poderla leer. ¿Tú cómo la lees, Moni? Híjole, primero, pues sí me fui por los resúmenes, la verdad. Y después dije, a ver, Moniquita, tienes que leerla completa. Desde ayer la bajé y tenía curiosamente, sin saber nada de que hoy teníamos una cita en la noche, dije, la voy a leer, toda la tarde se la voy a dedicar a la encíclica, porque ya lo que se veía es que estaba muy pesada en términos de la crítica a la situación actual. Y dije, a ver, no me la quiero perder y la quiero leer saboreándola. Por eso me aventé a escribir parágrafo por parágrafo, o sea, toda ñoña yo, y me metí, por supuesto, a las citas de pie de página, que una de las cosas que no me gusta... Son 288. Son un chorro, pero hay que ver qué citas. Entonces, vuelo de pájaro, dije, a ver, quiero ver primero las citas. Entonces, lo primero que vi en el texto, antes de leerlo ni nada de las citas, ¿a quién cita? Dije, ok, se autocita, que eso es importante, porque nos advierte al principio del texto que retoma mucho de lo que ya tenía como suelto, y este es un compendio de ciertas ideas que no había puesto en blanco y negro, y se le agradece, la verdad. ¿Cómo se tiene que leer? Yo creo que se tiene que leer con una apertura de mente muy importante, porque no es un documento estrictamente religioso, es un documento social. Entonces hay que ver el contexto de producción y quién es el emisor. Y el emisor tiene una historia de vida que nos ayuda a explicarnos por qué son esos conceptos, por qué esa necesidad del diálogo. ¿Por qué? Porque a la mera hora a él le ha servido mucho el diálogo para estructurar una relación con el otro. Y esto nos habla de las otras religiones, su relación con la comunidad judía, que la menciona en la encíclica de Argentina, es una relación excelente. La relación que tiene con los musulmanes es muy buena. Y también exige, porque en uno de los parágrafos, habla sobre la libertad religiosa y pide a los estados que no conceden esta libertad religiosa que respeten los derechos humanos y la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión.
Entonces, yo creo que es muy integral, yo creo que merece varias lecturas. No sé qué piensan ustedes. No, yo creo que los documentos que están, un documento que tiene ideas, un libro, un panfleto, una encíclica, cualquier cosa que contiene ideas, las tienes que leer varias veces. ¿Por qué? Porque la primera vez no entran, o la verdad, la primera no la entiendes. Y aquí puedo hablar del Capital de Marx y puedo hablar de esta encíclica. Tienes que leerlas con mucho cuidado. Sí, ese El mismo apunte. Manifiesto Comunista, que es un panfleto, en los años en que lo leí, lo releí. Sí, como el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, que Sí. es para mí el mejor texto de Marx. Son documentos excelentísimos que puedes o no estar de acuerdo con ellos, pero que influyeron sobre la historia y nosotros somos producto de esos procesos que arrancaron, pues los tienes que leer con cuidado, ¿no? Y hacer Es un una análisis novela. también, ¿no? Mande, Maru. Y hacer un análisis de cada capítulo, llevaría sus 2 horas, 3 horas, no No, sé, eso que hacer lo haga análisis. para nosotros, Moni, que nos mande sus resúmenes. Sí, claro, que lo compartan. Resúmenes, great. Oye, no, si los haces, ¿por qué no los publicamos, Moni? Lo tengo que pasar, porque lo que pasa es que hacía mucho que no escribía a mano. Y me la pasé escribiendo a mano, así, Es un acabé pésimo con hábito. el callo, ya saben, y sí tengo que pasar las notas, Es la perdición de todos esto. pues sí, pero sí tengo que pasar las notas y estructurarlo bien para que tenga algún sentido, ¿no? Pero sí hay con que todo hacerlo, gusto. porque creo que mucha gente se beneficiaría de tu lectura, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque bueno, finalmente yo lo vi no solamente como católica, yo lo vi como politóloga. Claro. Más que como historiadora, lo vi como politóloga y me parece que da unas pistas súper interesantes para un retorno a la praxis política bien. Es decir, no populismo, o sea, democracia, sí, porque habla de democracia, habla del buen gobierno, de la buena gobernanza. Y eso yo creo que es bien importante. Ahora, lo que sí me impresiona es todas las citas bíblicas. El Papa se apoya en muchas citas bíblicas, no solamente en lo que él dijo, sino que va citando mucho, tanto cosas del Nuevo como del Antiguo Testamento, ¿eh? Claro, claro, porque tiene, o sea, la parábola del samaritano tiene un referente en Adán y Eva y tiene un referente en Habacuc y en varios de los profetas. Entonces sí, había esta necesidad de explicar por qué esta parábola de Mateo es tan importante. Porque aquí se ve cómo el mensaje de Jesús se abre a los no judíos. Y es la justificación de la iglesia en el fondo. Explica más eso, por favor. A ver, la iglesia, Jesús, el Jesús histórico, era un señor judío que vino a ser el Mesías de los judíos. Bueno, vamos a decir que es un individuo que aparentemente sí vivió, porque ahí podríamos también tener otra discusión. Sí, no, yo creo que sí vivió porque hay mucha evidencia indirecta, pero bueno, es un señor que llegó a un punto exacto en relación a las creencias de un grupo social, étnico, territorial, en donde estaban esperando a un rey. Para acabar con los romanos, que eran unos Para malos. acabar con los romanos, y de pronto, en esta parábola, los samaritanos eran pues, unos herejes para los judíos ortodoxos y los pone como ejemplo de caridad. Y esto da pie para que Pablo, el apóstol Pablo, diga, a ver, Jesús vino para todos, no nada más para el pueblo judío. O sea, es la universalidad de la iglesia es precisamente esa parábola junto con todo el desarrollo paulino de la época apostólica. Entonces sí era importante o sea, sí somos universales, o sea, dentro de que yo respeto todas las religiones, ahí está claro que su adscripción y su creencia es Jesús. Y ahí no lo puede criticar nadie. ¿Qué Una ganas pregunta, tiene? en 7 años este Papa lleva 3 encíclicas. ¿No son muy poquitas o son muchas?
Digo, Ay, sí. Contesta, Maru. Juan Pablo en 26 años se echó 14. Sí. Y una de mi pregunta esta noche para regalar, ya saben que yo regalo libros que voy eliminando aquí de mi biblioteca. Bueno, los voy a enseñar de una vez para ya hacer la pregunta y que si alguien se los gane, se los gane. Aquí hay de todo, son libros que ya, o que no leí, o que ya leí, o que ni sabía que existía, que estaban aquí. Ya sabes, te vas llenando de libros porque quieres tener libros. Ya hay unos buenos, hay unos regulares, hay unos pésimos. El otro día hasta regalé el de Democracia Republicana de Carlos Salinas. O sea que de todo hay, de todo hay. Entonces, ahí están los libros. Hoy empezamos con Suites Imperiales de Easton Ellis. La palabra, ¿cómo hablar bien para líderes? De mi inolvidable amigo Mauro Rodríguez Estrada, que murió, que era un hombre brillante y hablaba estupendamente y daba muchos cursos para que la gente hablara. Esto es para líderes. Después hay uno que se llama Ni el Dios ni el Diablo, creo que es de una revista ya que se llama Conspiratio 08-2010. Marta Alicia Chávez habla sobre los hijos gordos. Donna Watson, 101 maneras sencillas para ser bueno con uno mismo. Anabel Hernández, El traidor. El peligro de la verdad, de Osho. Este es un gurú que tiene muchos seguidores, hasta que creo que le agarraron que había cometido unos fraudes fiscales, no sé, puedo estar confundiéndome de gurú, pero bueno. Armando Esperosa de los Monteros Fuentes escribió un libro que se llama Reata. Julio Bevione, Respira y sal de tu crisis. Catherine Blair, A la sombra del ángel. Rex Angelorum, de Eduardo Verdumen, es una novela. Safenat Paneach, que es un texto judío ortodoxo. Nosotras también tiramos a gol, de Esther López Portillo, y Distancia, de la queridísima también amiga y talentosísima Beatriz Rivas. Esos son los libros. Y la pregunta que voy a hacer, yo hago preguntas para que la gente las encuentre rápidamente en el Google, tampoco se trata del gran premio. A ver, desde 1800 a la fecha, ¿cuántas encíclicas se han escrito? Valga la redundancia. ¿Cuál es el papa que más encíclicas produjo? Y ya creo que está bien, ¿no? Así, Moni. Está complicado porque de 1800 para acá no es tan fácil, ¿eh? De 1800 para acá, ¿cuántas encíclicas se han firmado? Y desde Pío VI. ¿Y cuál? No, desde Pío VII. ¿Y cuál es el papa que más encíclicas sacó y dio a conocer al mundo de su época? Y la gente no lo podría creer, pero ahí están los datos. Entonces, ya lo saben, me tienen que mandar la respuesta y ojalá me la manden ahorita, antes de que se acabe el programa, a su sesión, ¿qué sucesiones? Solicitudes @ruizgilitimes.com. Solicitudes @ruizgilitimes.com. La pregunta es más fácil, no puede ser. Desde 1800 hasta el presente, ¿cuántas encíclicas, incluida la de esta noche? ¿Y cuál es el papa? Pues que más le dio rienda suelta a la pluma. ¿Las escribirán ellos o se las escriben? Parte y parte. Pero dice que esta sí es totalmente de la mano de Francisco, ¿eh? ¿Ah, sí? Se ve porque sí, dicen que esta sí es totalmente de la mano de él. La redacción es muy castellana. Está pensada en español. Bueno, es porque él piensa en español. Él piensa en español. Claro, pero igual si se la hace, no se la hace a alguien que sean hablante nativo en español, ¿no? En inglés no da un al pobre. No, pero él vive muy contento. El italiano lo hablaba en casa porque sus padres eran italianos, pero su lengua es el español. Claro. ¿No? Y habla porteño, ¿no? Y usa el voz y las hace todas esdrújulas. O sea, sí, o sea, es un argentino total. Pero el italiano incluso lo habla champurreado, ya lo habla mejor, pero al principio decían que lo hablaba muy mal. O sea, no es así como el más ducho de los idiomas, ¿no?
No, bueno, es que él contrasta con unos papas que han sido políglotas, ¿no? Bueno, Sí. a ver, Juan Pablo II, idioma que le ponías, idioma que aprendía, porque español no hablaba nada cuando llegó a ser papa y terminó hablándolo bien. Benedicto, Cierto. como buen alemán, hablaba latín, alemán, griego, o sea, con eso ya se defendía para todo. El inglés lo hablaba muy bien y creo que hablaba muy bien francés, pero no estoy segura. Pero sigue hablando, ya lo mataste al pobre. Sí. Sí, pobrecito, pues no. Yo creo que se nos va a sobrevivir a todos, pero no importa. Umar Rulo, ¿qué significa y cuál es la etimología de la palabra encíclica? Híjole, encíclica es una carta que circula, es como una carta circular. Esa es la etimología. Así de fácil, carta circular. Sí, es una carta circular. Sí. Mira, bien, ya contestado a Umar Rulo. ¿Qué más podemos añadir esta noche, queridas Maru y querida Mónica? Pues yo propondría que ahorita que está mucha gente viendo redes sociales, le dieran una leída. Seguramente se van a organizar algunas lecturas como movimientos eclesiales que participaran en ella. Es una encíclica muy importante en realidad que los católicos y quienes también no sean católicos tendrían que conocer el pensamiento de este Papa. Es una encíclica muy rica en muchos temas, muy actualizada, no tuvo miedo de tocar ningún tema y además los analiza perfectamente. Sí, mi sugerencia es que se lea y sobre todo en las redes sociales ya están muchos portales católicos y revistas, ya tienen también, no necesariamente Vatican Va, que es el órgano oficial, sino en muchos otros sitios ya la tienen, la podrían leer fácilmente. Lo que es increíble es toda la cantidad de gente que está opinando del tema y creo que la mayoría ni lo ha leído. Es como, yo hablo con legisladores y no, que hay que acabar con los fideicomisos. Les pregunto, ¿cuántos fideicomisos hay? Me ven con cara de monje budista en meditación, no saben. Pero también los que defienden la existencia de los fideicomisos, ¿cuántos hay? 109. No, son 300 y pico. Entonces no saben. Después saber qué ha dicho la Auditoría Superior de la Federación sobre los fideicomisos. Tampoco saben. Es que hay que hablar por hablar, ¿no? Es parte de la modernidad, ¿no? Pues de la opinión pública instantánea, porque antes la opinión pública era escrita. Entonces no podías hacerlo tan fácilmente ni tan a la ligera. No. Ahora de nuevo la pregunta, porque hay gente que parece que no ha agarrado la onda. ¿Cuántas encíclicas se han escrito desde 1800? No desde 1900, 1800. ¿Cuántas han sido? ¿Y cuál fue el papa que más encíclicas escribió y cuántas escribió? Así de fácil. Porque, por ejemplo, ahorita ya alguien me mandó, creo que ya alguien ya ganó. Ya ganó alguien. Les digo, el Google no falla. ¿No? El Google no falla. El que ya contestó tal cual. A ver, aquí alguien se escribió, alguien creo que contestó bien, pero escribió mal el número de encíclicas, puso un número al revés, entonces no vale. Entonces, Alexander Aldrete, 275 encíclicas, incluida la actual que nos ocupa esta noche, Fratelli Tutti, y León XIII con 86 encíclicas. Y es increíble, de León XIII no nos acordamos de Rerum Novarum. Porque el sentido de las encíclicas en el siglo XX ha sido completamente distinto desde la Rerum Novarum. La Rerum Novarum fue la primera que realmente así como que ocupó todos los espacios, porque realmente cambió la visión del catolicismo con respecto a la cuestión social. Me imagino, pues sí, pues digo, yo me acuerdo cuando yo fui a la escuela, yo estudié en una escuela católica y te hacían leer el Rerum Novarum cuando tenías, estabas en tercera y secundaria, cuando la verdad tienes otros intereses a esa edad, ¿no? Entonces, no, es complicado, o sea, es una encíclica muy complicada, porque claro, le está respondiendo a Marx. O sea, era ridículo. Sí, o sea, dices, no, ¿cómo? O sea, qué crueldad. Bueno, sí pasa. Oye, el papa que le tocó vivir una época también muy similar a la nuestra fue Benito XV. A él le toca, él muere en 22, pero le toca toda esta onda que le empieza toca la guerra y el populismo.
Y aquí tengo que escribió pues varias encíclicas, a ver cuándo escribió. Pues no escribió muchas, pero a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, 3 encíclicas. Sí, poquitas no fueron. Pero no sé si escribió alguna que tenía que ver con sus tiempos. Ahorita, si me lo preguntas, no. Ya sabes que yo soy más moderna. Ahora sí que para mis gustos soy más moderna. Bueno, pero está interesante, ¿no? Leer. Son documentos históricos. Son documentos muy interesantes. Yo la Rerum sí la leí, obviamente, en algún momento de mi vida. La Quadragesimus también la leí. O sea, todas las sociales sí las leí. A ver, Maru, tú llevas 25 años en lo que es el periodismo especializado en temas religiosos. ¿Qué tanto le entiende y qué tanto le interesa al público el tema de las encíclicas? No mucho. No increíble, mucho. ¿No? Y lo vamos a ver, por ejemplo, en los medios. Vamos a verlo ahora en los medios. ¿Cuánta difusión se le da? Bueno, ahorita digamos con las redes sociales un poco más. ¿Cuánta difusión se le da? Y poco a poco, ¿cómo se va muriendo? Incluso la cobertura periodística para este tipo de no vas a encontrar mucho, porque desgraciadamente la mayoría de los colegas nomás van con las notas del día. Ajá, exactamente. Y muchas veces cuando se hacen los análisis, por ejemplo, no van. La Iglesia Católica organiza talleres, mesas de debate. Yo les comento que desde hoy iniciaron estas mesas de debate. Yo estuve en 1, en 2, pero ningún medio de comunicación, ningún compañero reportero. Realmente, ¿no es muy triste que en un país donde el 85-86% de la población se declara católica, le preste tan poco interés a un documento fundamental, redactado y publicado, escrito por su líder religioso superior? En México la mayoría de los católicos son de religiosidad popular. ¿Qué es eso? Porque las fiestas, bautismo, bueno, las fiestas patronales, estas adoraciones que se hacen en los barrios, toda esta parte, esa es la religiosidad popular. Es más bien como medio pagano, ¿no? Y medio fiestero, ¿no? Más que nada. Fiestero y pagano. ¿No te gusta cómo lo dije, Mónica? Es que Mónica tiene una cara, me encanta la cara. Digo algo y Mónica. Sí, la vi. Yo diría que son ritos de paso, más que nada. O sea, el católico mexicano cumple con los ritos de paso, bautismo, comunión, a veces ya ni siquiera confirmación y matrimonio. Bueno, para pasarte necesitas confirmarte. Después no te dejan divorciarte. Y 15 años, que no es sacramento. Y entonces es la parte popular de la veneración al santo local, es muy comunitario. Las grandes devociones, San Judas Tadeo, la Divina Misericordia, todas estas, la Virgen de Guadalupe, obviamente. Y hay poco conocimiento de la iglesia como institución. Cierto. Hay una práctica religiosa muy de devoción popular. Eso sí, totalmente. Pero responsabilidad de los sacerdotes, de todas esas personas que no han sabido llevar a los católicos, ¿no? A conocer más allá, a interesarse más allá de las ferias que se hacen afuera de la parroquia, de las kermés, todo esto, ¿no? Eso explicará el aumento de fieles de otras denominaciones, fundamentalmente evangélicas. En parte, no es todo. Lo que pasa es que los evangélicos te ofrecen un menú completamente distinto. Y no hay hay dos cosas que pueden explicar, aparte de la poca precisión y el poco interés que el sacerdocio, no sé si por falta de tiempo, falta de lugares o qué, en fomentar un laicado que conozca su religión. Lo que hacen los evangélicos es que por un lado tienen la ventaja que son ministros casados, o sea, no está esta barrera del celibato que yo creo que sí aleja a mucha gente del catolicismo, porque no entiende el sentido del celibato. Y lo otro, está la parte del milagro, que eso no te lo ofrece la Iglesia Católica. La Iglesia Católica te habla de ritos. Oye, que no, está lleno de santos que hicieron milagros por todos lados. Acaban de beatificar a un muchacho que se murió a los 15 años, que su cadáver, bueno, dijeron, estaba un poquito descompuesto, pero ya le
Lo arreglaron, Sí, lo arreglaron muy bien, por cierto, a medio lo término. arreglaron, parece que se va a despertar en un minuto. Fíjate que la parte del, pero no ese es el mismo tipo de milagro, porque para un milagro dentro del catolicismo tú te encomiendas a un santo, le rezas y una serie de cosas, y acá no, acá es el Espíritu Santo, porque generalmente son pentecostales, viene y te Dios hace hace milagros. los milagros, no los santos. Exacto. Entonces, eso es otra la dinámica. Entonces, es mucho más sencillo. Ser católico en realidad es difícil. Yo tengo muchos parientes en Chiapas que son evangélicos, los quiero mucho y me tratan de convertir, lo cual está difícil, pero lo respeto mucho. Pero algo que veo y creo que es parte de que explica el crecimiento de estas denominaciones es que la Biblia es su referente. Tanto el Viejo como el Nuevo Testamento es el referente. Cuando tienen dudas recurren a la Biblia, la leen y la interpretan. No están de que a ver qué dice el señor cura, el señor obispo, ni nada. Que fue parte del éxito de Lutero cuando él lanza la Biblia en alemán, ¿no? De que puso la palabra de Dios en manos de todos. Y no, la gente no quedó sujeta a una Biblia en latín que nadie leía ni nadie entendía y que se interpretaba por el cura según sus intereses. Claro, ya estaba en los idiomas vernáculos en el siglo XVI, o sea, sí se tradujeron. Sí, pero la mayoría de la gente no leía, mi querida Mónica, ahí está la bronca. Ni leía, ni tenía acceso a los libros porque eran carísimos. Ojo, ¿eh? ¿No? Eso también tendrá que ver, ¿no? Lo que pasa es que la Iglesia Católica sí ve la parte de los evangelios, por supuesto, si hay una base bíblica, pero también está el magisterio de la Iglesia, que da una interpretación del mundo mucho más completa en términos de que está en la realidad del contexto. Y eso es mucho más difícil de poder absorber. O sea, es mucho más fácil buscar las respuestas en la Biblia que pensar en que hay toda una doctrina social de la Iglesia con respecto a la propiedad privada. ¿Me explico? O sea, es más complicado. El catolicismo es complicado. Empieza explicándome cómo Dios tiene la necesidad de estar en tres personas, ¿no? Digo. Yo sería un poco más práctica en este sentido. Los sacerdotes perdieron a sus fieles y hubo iglesias que los atrajeron. Yo les pongo un ejemplo muy claro. Yo aquí vivo por Avenida Revolución, está la iglesia de Jesucristo, está del Reino Universal de Dios. Los fines de semana llegan en camiones, en combis, en metrobuses, en carros. La iglesia se llena. A pesar de que hay pandemia, se sigue llenando actualmente. El metro Tacubaya salen ríos de gente. Pero además van convencidos. Sí, están convencidos y además les sacan dinero. Yo ya he entrado a sus celebraciones a ver cómo. Una vez entré, por puro morbo. A 2 calles está una iglesia, un templo precioso de los dominicos. La Candelaria Dorada. Vacía. Ajá. Cada día está más vacía y generalmente con adultos mayores. Y acá hay muchos jóvenes. Yo creo que aquí quien no supo tener una estrategia de acercamiento para ganar a los fieles fue la Iglesia Católica y es la que está perdiendo. Y fíjate, y con alguien como Francisco, que creo que doctrinal y prácticamente está tratando de regresar a esas raíces y calar gente, pues no le ayudan porque parte de la iglesia lo ve como el nuevo Satanás, la otra iglesia es medio pagana, la otra iglesia ignorante, y tal vez un grupo pequeño que lo apoya, pero es como que un grupo pequeño dentro ya del catolicismo general, ¿no? Híjole, es que hay tantas divisiones dentro del catolicismo. O sea, realmente es tan grande la iglesia. O sea, son más de 1,000 millones de fieles. O sea, bien o mal choco derecho, es una iglesia enorme. Entonces, es padre en cierta forma porque tienes de dónde escoger. Por ejemplo, ahorita hablando de la Candelaria, yo a veces voy a la Candelaria misa. ¿Por qué? Porque me gusta mucho cómo predican los dominicos, especialmente Fray Toño Ramos. Su forma de predicar me gusta. Pero es que hay unos curas que hablas y te están durmiendo. Claro, claro. Pero Fray Toño Ramos no. No, con Toño Ramos sí no, es de los para nada. Es una estos pentecostalistas, como hablas, están llenos de ánimo. A mí en lo personal no me gusta. Me gustan las homilías cuadradísimas, así sí, con un desarrollo lógico. Pero a la gente les gusta. Pero a la gente no, yo lo sé. Pero el punto es que el catolicismo te da muchos menús, porque si quieres ir a un rito maronita, puedes ir al rito maronita.
Si quieres ir a uno bizantino, puedes ir tranquilamente. Puedes ir con los del Opus Dei, puedes ir con los de la Teología de la Liberación, y son cosas completamente distintas y experiencias distintas. Oye, ¿no hay una iglesia católica apostólica romana que tenga predicadores como estos protestantes y evangélicos? Hay algunos, algunos curas que sí son así como que te platican y se mueven y demás. Debería estar llenando sus iglesias. No necesariamente carismáticos, pero sí como más activos. Tú y yo conocemos uno, que es así como que sí le actúa más, o sea, es más movido en sus misas. Y después te encuentras a Joaquín Nazón, como dice Andrés Amanza, con todos sus millones de seguidores bien peinados y portados. Pues no tiene que ver. Y el señor, pues preso por pederastia. Híjole, ese es un tema como es otro golpe muy fuerte a la Iglesia Católica, sí. No, pero Joaquín Nazón es el de la iglesia esta que está en Guadalajara. Sí, claro, la de la iglesia de... La Luz del Mundo. La Luz del Mundo. El que su hijo está detenido en Estados Unidos. Sí. En fin, el tema es inacabable. A mí el tema de la religión me encanta, se me hace inacabable. Si ustedes ven, ya estoy vaciando, pero todos los libros que están allá arriba, las dos hileras, muchos de ellos son libros que tienen que ver con temas religiosos, porque es un tema fascinante, que no tienes que creer en nada, pero el tema es fascinante, la verdad. Que es una de las manifestaciones humanas más elementales, ¿no? Claro, es que va desde el arte, desde las manifestaciones artísticas más sublimes, más elaboradas, hasta una comunidad de base. O sea, es un abanico enorme. Entonces la hace fascinante. Hay muchos temas de qué hablar, Tú hablabas del arte, y yo me acuerdo de todas estas Venus paleolíticas que se han encontrado. Las gordas, la Venus de Willendorf y esas cosas. Sí, o sea, miles de años. Son religiosas, pero son artísticas. Claro. Digo. Pero ya vamos a concluir, llevamos hora y media. A ver, para concluir, la pasamos bien, ¿no? Rápido y se va rápido. A ver, Mónica, tus conclusiones finales sobre Fratelli Tutti. Además, ¿está en latino o en italiano? En italiano antiguo. Toscano. O sea, que todavía hay eso porque es el idioma toscano que hablaba San Francisco de Asís. Exacto. Hasta en eso se botó una puntada el Papa. Es que tiene cosas como muy sutiles, que son detallitos que si no estás tan avesado, pues no lo alcanzas a ver, pero a veces es como cierto sentido del humor, sí, claro, medio mafaldesco. Yo creo que le debe haber pesado mucho lo de Quino, por cierto. Bueno, ¿cuál es mi conclusión? Tu conclusión. Hay que leer la encíclica, hay que leerla varias veces y hay que ser abiertos para recibir, que es un regalo en términos de no solamente religiosidad, sino de humanidad. Es lo que yo diría. Mi querida Maru Jiménez, gracias por venir esta vez, la primera vez que vienes a un diálogo. Te vamos a estar invitando más seguido. Ok, muchas gracias, me gustó mucho. ¿Y cuál sería tu conclusión final? Bueno, ya lo había comentado hace rato, coincido con Mónica, que se debe de leer. Todas las personas deben de leerla y analizarla. Y ahora no hay mucho trabajo ahorita para los sacerdotes, digamos, que ellos los llamen a sus templos a leerla, sino simplemente, así como han estado utilizando las redes sociales en esta cuarentena para dar misa, para dar consejos, para solicitar dinero para sus parroquias, pues pueden empezar a leer la encíclica con sus fieles a través de las redes sociales. Muy bien. ¿Ya no tuviste a tu perrita con el programa con nosotros? No, ya se fue a dormir, ella ya se metió a su cama. Bueno, ya afuera están mis gatos peleándose. Porque uno es joven y otro ya está viejito y el joven pues le pone unas golpizas al pobre gatito, pero en fin, bueno, ya nos vamos. Mónica Uribe, mil gracias, siempre es un placer tenerte. El viernes nos vemos en Fórmula, gracias. Maru Jiménez, mil gracias por estar con nosotros, gracias por recomendarme a Maru, mi querida Mónica. Y yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta, aquí a las 10 de la noche estamos en el Diálogo Nocturno. Antes, en mi columna, que pueden leer ustedes en El Economista y en varios periódicos de la Ciudad de México, a las 3:30 estoy en Grupo Fórmula y de nuevo aquí a las 10. Gracias, pásenla bien. Lean la encíclica, usen las neuronas, por amor de Dios. Si no creen en ello, léanlo para hacerlo pedazos.
pero no el del descalificativo fácil e ignorante. Gracias y buenas noches. Para variar tengo que buscar el botoncito para decir adiós. Adiós, buenas noches. Buenas noches, adiós.